Vamos a seguir ahora, y uno de los datos importantes que tiene que ver es que el ministro Caputo anunció una suba por ciento, en una suba del mínimo jubilatorio del 30% y también un bono compensatorio que rondaría los 55.000 pesos. También anunció el salario mínimo de 180.000 pesos. Bueno, para esto ya está comunicada Florencia Marcarián, es abogada previsional, y sobre este tema hablaremos, a ver dónde quedan estos números y qué expectativa pueden tener los jubilados y jubiladas. Florencia, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional de Noticias de la Radio Pública, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el ministro ha hecho el anuncio, los jubilados, como la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, en este momento de crisis están perdiendo con respecto a la inflación, con respecto al aumento desbocado de los precios, incluso a cierta dolarización que hay en muchos productos de la canasta básica, sobre todo en los alimentos. ¿Cómo quedarían los números para la situación previsional? Es cierto, los jubilados vienen perdiendo hace tiempo poder adquisitivo. La idea justamente es con el bono tratar de compensar esta pérdida. En cuanto a los números que van a regir a partir de marzo, con este aumento del 30%, el haber mínimo se ubicaría en los 137.500 pesos y habría un bono, en principio, de 55.000 pesos como mínimo. Habrá que ver si para marzo se establece un bono un poquito mayor, ¿no? Porque es el mismo monto que se viene otorgando desde diciembre, con una inflación que cada vez va creciendo más. Entonces, sería importante que se reconozca un monto mayor. Entonces, la mínima en 137.500, pero hay que recordar que para aquellos que han aportado 30 años o más y están cobrando la mínima, hay una ley por la cual no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo. Por eso es tan importante cada vez que hay un aumento en el salario mínimo para los jubilados. Porque además del bono, del aumento del 30%, estarían recibiendo una compensación de unos 10.000 pesos. Bueno, ahí es un dato interesante, son 10.000 pesos que suman al vapuleado ingreso de los jubilados, que en definitiva el jubilado que menos cobre, ¿cuánto va a cobrar en marzo? 137.500 sin el bono. Sin el bono. Bueno, ahí se espera entonces un bono de 55.000 pesos que esperamos sea un poquito más generoso debido a la durísima situación que están pasando los jubilados. ¿Y la fórmula se está aplicando? La fórmula sigue vigente. Se había planteado la posibilidad, cuando estaba todavía el paquete fiscal dentro de la ley ómnibus, que se iba a tratar el tema de los jubilados y la modificación de esta fórmula de movilidad. La idea era que se pudiera reajustar mensualmente, teniendo en cuenta la inflación, porque el problema que tiene la fórmula de movilidad hoy en día es que la medición es a 3 meses anteriores. Entonces, cuando llega el aumento, con la inflación que hay, se licuó. Ese 30% llega tarde, ¿no? Y no alcanza, ese es el problema. Pero cuando hablamos de que no alcanza, nos referimos a que no alcanza para lo básico, no alcanza para una alimentación adecuada, porque no todos los jubilados y los pensionados, pero hay quienes sí requieren de una alimentación distinta, no alcanza para los medicamentos tampoco. Entonces, para esas cuestiones, ¿no? También está la importancia Florencia, de poder reconocer... ¿se mantiene la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados? No todo el mundo, no es para todos. Es decir, quienes están afiliados al PAMI tienen descuento en la medicación, tienen medicación gratuita, pero a veces hay afecciones que requieren de una mayor cantidad de medicación y no está completamente cubierta. Entonces, por supuesto, se ven obligados a poner de su bolsillo para afrontar estas cuestiones, ¿no? Y que refiere a la salud. Entiendo. Uno puede hacer La situación sigue siendo compleja. Sí, perdón.
No, que en realidad los jubilados y los pensionados hacen ajustes en cuestiones esenciales, como es el caso de la salud. Sí, evidentemente ahí la situación, como decíamos, es bastante compleja y los precios, quizás el problema no es la fórmula, sino el problema de fondo siempre es el que está afectando a toda la ciudadanía, que es la inflación, ¿no? Probablemente en un contexto de inflación más controlado, la fórmula pueda llegar a ser virtuosa. Como siempre, Florencia, agradecerle su participación aquí en este panorama nacional, iluminando un poco esta difícil situación de los jubilados que rápidamente esperemos que mejore, ¿eh? Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.